reunidos esta mañana. Gracias por haberse tomado el tiempo también de reunirse en este grupo. Gracias a Dios también porque nos permite, obviamente, tener este tiempo para poder estudiar su palabra. Y quiero invitarlos para que podamos orar, también para que el Señor nos acompañe en este momento. Y no solamente en este momento, sino que gracias a la tecnología, el Señor pueda acompañar este repaso de la lección, este estudio que tenemos, con todas las personas que probablemente más adelante van a tener la oportunidad de poder ver el video también que nosotros estamos dejando, el estudio de esta mañana, a través de las plataformas y las redes sociales. ¿Ok? Así que vamos a tomar este tiempo para poder orar. Oremos. Amoroso Padre que moras en lo alto de los cielos, en esta mañana de sábado, Señor, queremos invocar tu nombre, tu presencia, para que seas tú quien al abrir tu palabra nos enseñes, Señor, nos muestres, nos digas qué es lo que quieres decirnos a través de ella. Y alimentes nuestro ser para que esas palabras nos puedan transformar, nos puedan cambiar, nos ayuden a ser mejores, para que puedan pulir nuestro carácter, Señor, y nos preparen sobre todo a ser más semejantes a ti. Gracias, Señor, por la gran oportunidad de ser llamados tus hijos y de recibir el perdón que no merecemos. Pero gracias por ello, Señor. Y te rogamos que hoy seas parte de este momento. Dirige a mis hermanos también y acompáñanos. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Y bueno, lección 12. Es increíble cómo el tiempo se va tan rápido y la verdad cómo hemos estado disfrutando esta lección, este tema de escuela sabática del libro de Isaías. Déjenme decirles que cuando vi el año pasado, miré que el tema que íbamos a estudiar era el libro de Isaías, de inmediato pensé en un asunto profético, ¿no? De inmediato pensé en una expresión lingüística un tanto complicada digamos, entreverada, ¿no? Que es lo que más o menos uno tiene la idea respecto del libro de Isaías. Pero la verdad, esta experiencia ha sido absolutamente fascinante. O sea, el hecho de que hayamos podido encontrar la verdad expresada de esta manera, estas secuencias también que más parecían escritos de Pablo o incluso de Juan, o sea, evangelios expresados en el Antiguo Testamento, es una cosa increíble. Y realmente a mí me ha fascinado mucho y me ha permitido tener una experiencia también distinta, ¿no? En el estudio de esta palabra. Y que espero que para cada uno de nosotros también haya sido de esa manera. Lección 12. Ya la próxima semana terminamos el trimestre, lamentablemente, pero hoy día, lección 12, el deseado de todas las gentes. Y esto, bueno, lo miré arriba, ayer, Ageo, ¿no? Ageo, ahora Mónica, Ageo, el libro, sí, Ageo 2:7. Ahí está también la expresión del deseado de todas las gentes. Pero hoy día quería empezar esto compartiendo un versículo que se encuentra en el libro de Mateo. Mateo capítulo 9, versículos 28 al 30. Dice, cuando entró en la casa, se le acercaron los ciegos y él les preguntó, ¿creen que puedo sanarlos? Sí, Señor, le respondieron. Entonces les tocó los ojos y les dijo que se haga con ustedes conforme a su fe, y recobraron la vista. En el camino a la casa de Jairo, Jesús se detuvo un poco eh, por la mujer de flujo de sangre, ¿no? La mujer que sufría de flujo de sangre estaba allí. Entonces, el resultado de la demora en su viaje hacia la casa de Jairo fue que no curó a la hija de Jairo, sino que en realidad la resucitó de la muerte. Y luego, después de eso, menciona el pasaje en el libro de Mateo, en el capítulo 9, el Señor le dio la vista a dos hombres ciegos. Miren, estos versículos grafican uno de los momentos en los cuales se conjugan diferentes realidades humanas.
las consecuencias del pecado, el drama del sufrimiento por la enfermedad física y espiritual, el amor de Dios manifestado en la identificación de Jesús por la humanidad y la parte requerida al ser humano, que es la fe, creer y recibir conforme a nuestra confianza en Dios. En la medida de nuestra fe se hará nuestra vida. Más fe, más ayuda, más seguridad en nuestra vida. Jesús milagrosamente restauró las vistas de estos hombres, ¿no? La fe de ellos fue genuina, porque verdaderamente creyeron que Él podía sanarlos. Esto incluso Mateo también lo señala, ¿no? Versículo 28 en el capítulo 9. Ahora, respecto a esto, Ellen White, en su libro In Heavenly Places, es un libro que solamente está en inglés, se llama En los lugares celestiales, menciona esto, ¿no? La fe es el medio de conexión entre la debilidad humana y el poder divino. Debemos buscar mantener nuestra fe fortalecida. La iniquidad y que abunda no debe por un momento disminuir nuestra fe y amor por Dios, ni debilitar nuestra confianza en sus promesas seguras. De lo contrario, una poderosa tormenta de tentación nos alejará de la verdadera base. Tenemos un gran trabajo que hacer y necesitamos una fe más grande. Ahora, a través de la comunión con Dios, nuestra fe será fortalecida y la prueba de nuestra fe puede confirmar nuestra señal de triunfo. Hay un verdadero trabajo que hacer en nosotros. Constantemente debemos someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios, nuestro camino a la manera de Dios. Muy bien, dejen cambiar aquí esto. Ahora, pregunta. Según lo que acabamos de oír, ¿no? Considerando las afirmaciones también de Ellen White y la experiencia de los ciegos, cuando ella, por ejemplo, cuando la hermana White habla de un verdadero trabajo en someter nuestra voluntad, nuestra manera, ¿no? En llevar todo al Señor, ¿cuál creen ustedes que es la parte más complicada en este proceso de confiar en Dios? ¿Qué es lo más difícil de manejar en tu experiencia de creerle a Dios y que Él es suficiente para sostenerte y actuar en tu vida? Creo que hay que extenderle precisamente eso, hermano, el sometimiento, el decidir que uno no lo puede hacer todo, que necesita ayuda. Eso, ¿no? Y es que no importa qué edad tenga, qué educación tenga, cuánto dinero tenga. Definitivamente tenemos que aceptar al fin de cuentas que no podemos hacerlo todos solos. Así es. Tristemente, ¿no? La mayor carga que tenemos que soportar en esta vida es el yo. Y a menos que aprendamos en la escuela de Cristo a ser mansos y humildes, perderemos oportunidades, ¿no? Y privilegios preciosos por no familiarizarnos con Jesús. El yo es lo más difícil que tenemos que manejar. Al dejar las cargas, sobre todo eso, no olvidemos que tenemos que ponerlo siempre a los pies de Cristo. Yo creo Ahora, que, sí, Pedrito, Luisito, a ver. la dependencia de lo que hacemos nosotros, pensamos de que nosotros podemos, sea lo que hagamos, nuestras carreras, todo eso, pensamos de que pues no, todo proviene de lo que hacemos nosotros. Pero el Señor nos está mandando a decir de que todo lo que proviene es por causa de Él, sea lo que yo haga. Y esa es la dependencia que nosotros debemos desarrollar, y especialmente en estos últimos días. Porque muchas veces pensamos de que nosotros lo podemos hacer inconscientemente y lo último que dejamos es a Dios. Y ese es el problema. Que no estamos dando, creemos de que queremos experimentar las cosas celestiales a nuestra manera. El Señor quiere que las experimentemos con Él aquí en la tierra. Así es. Y es muy cierto, ¿no? O sea, lo que acaba de mencionar Luis, o sea, es muy cierto la parte esta de que nosotros tendemos fácilmente a poder observar nuestros logros, los logros
obviamente, que podamos obtener en la vida. Y de inmediato lo figuramos en un plano estrictamente personal, o sea, son mis logros, ¿no? Yo lo hice, ¿no? Yo lo pude hacer. Leía antes, ha sido el año pasado, un comentario, John Pauline, en su libro, en un libro de análisis del Apocalipsis, y mencionaba el hecho de que nuestras condiciones personales, o sea, pueden variar totalmente en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? O sea, no solamente lo que leemos en la Biblia, por ejemplo, respecto a la experiencia de Job, ¿no? Que de un abrir y cerrar de ojos perdió todo, ¿no? O sea, venía, o dice, un siervo y le decía, oye, todos los animales se perdieron, ¿no? No, y la casa esta se cayó, oye, tus hijos se murieron, o sea, no solamente eso, o sea, es real, o sea, de un momento a otro podemos perder todo, ¿no? Nuestra condición personal, o sea, de salud, se puede acabar de un momento a otro. O sea, podemos tener una enfermedad que nos deje inutilizados permanentemente, ¿ok? Pero la verdad, la confianza en el Señor, eso es algo que no se va a perder, o sea, y esa es la parte crucial, ¿no? Ahora, una pregunta más. O sea, ¿qué efecto o qué efectos, qué consecuencia o qué consecuencias vemos nosotros que produce el pecado o el anteponer el yo antes que a Dios en mi vida diaria? ¿Qué creen? ¿Qué consecuencias, qué efectos producirá, no? El Maya que el quiere hablar, a ver. Señor, sí, el que el Señor no escuche nuestras oraciones Ay, ay, ay. sería una de las más dolorosas. Consecuencias. Ok, muy bien, gracias. ¿Qué más? ¿Qué otras consecuencias, qué otros efectos podemos encontrar del hecho de anteponer nuestro yo antes que Dios en mi vida diaria? O sea, una es esta, ¿no? O sea, definitivamente, o sea, ¿cómo podemos encontrar que el Señor nos oiga cuando nosotros mismos anteponemos nuestro yo a la voluntad de Dios, ¿no? Tal vez en Pudiera, un escenario actual, ¿no? En un escenario, digamos, presente, ¿no? ¿Alguien quiso hablar, no? sí, pudiéramos, Sí, hermano, pudiéramos caer en el problema que cayó Lucifer, de hecho. así es. Yo pienso, mi manera de pensar, ¿verdad? Que ese fue uno de los problemas principales de la entrada del pecado, pero Así es. no hay nada específico todavía. Así es, sí, sí, sí. Aquí alguien Teorito. más en el chat dice, cuando nos falta humildad, creemos que solos todo lo podemos hacer sin Dios. Es así, es así. A ver, Devlin, creo que tiene la mano levantada. A ver, Sí, sí. vamos. Pues yo quería hacer un pequeño comentario que muchas veces pasa en la vida del ser humano, que vemos, por ejemplo, un vecino, un amigo, que quizás es cristiano o no es cristiano, y entonces empezamos a medirnos a nosotros bajo lo que otros tienen. Por ejemplo, si un vecino compró una gran casa o tiene un trabajo que gana, ¿verdad?, un salario bien alto, entonces empezamos a decir, ¿por qué a él o a ella Dios le provee eso y a mí que yo le sirvo, a mí que yo, ¿verdad?, estoy en la iglesia, oro, ayuno, entonces empezamos a medirnos en base a las otras personas y no entendemos que a veces las otras personas no están bajo las bendiciones de Dios. Entonces, no todas las bendiciones vienen de Dios. Entonces, a veces tenemos que entender que Dios tiene para nosotros propósitos grandes y que nunca debemos medirnos o codiciar las cosas que tienen otras personas. Así es, así es. Gracias, gracias, Devlin, ¿no? Me hace recordar el comentario de Pablo, ¿no? Cuando le decía al Señor, Señor, alivíame de este aguijón que tengo en la carne, ¿no? El dolor, tenía un problema de salud. Y el Señor le decía, bástate mi gracia, ¿no? Y es la verdad, o sea, lo que el Señor nos da es realmente lo que necesitamos. O tal vez como David incluso decía, pues dame lo justo que necesito, ¿no? Ni tanto que me ensoberbezca y me olvide de ti, ni tan poquito que al final te maldiga, ¿no? O sea, no quiero eso, ¿no? Quiero tener lo justo, lo necesario. Y creo que eso es lo importante, ¿no? A veces como humanos sí tendemos a codiciar, a envidiar o a desear lo aparentemente, digamos, el éxito de otros y esas cosas. Y obviamente eso no es algo conveniente. Isaías capítulo 59, versículos del 1 al 3, dice esto.
La mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Ustedes tienen las manos manchadas de sangre y los dedos manchados de iniquidad. Sus labios dicen mentiras, su lengua murmura maldades. Esto es serio, ¿no? El pueblo de Israel, así como muchos de nosotros, quienes manifestamos creer en Dios, hoy en día, esperamos la acción de Dios en nuestras vidas, en nuestros problemas, en la solución de las dificultades, pero eso no necesariamente ocurre, ¿no? Lo esperado a veces no sucede. La razón no es que Dios no pueda o no quiera atendernos, ayudarnos, socorrernos. La razón está algunas veces en nosotros mismos, porque somos nosotros quienes nos alejamos de Dios, cuando muchas veces en la práctica llevamos una doble moral en nuestras vidas, ¿no? Ahora, desde la entrada del pecado, ¿no? Pensemos otra vez un poco en el escenario del comienzo de la vida, ¿no? ¿Qué factor constante se hace manifiesto en nuestra relación con Dios? Recordemos, por ejemplo, la experiencia de Adán y Eva en el Edén, ¿no? Hay un factor constante que debemos tener claro desde el origen del pecado en el mundo. Cuando el hombre comete pecado, ¿qué cosa ocurre de manera inmediata cuando Dios se presenta en el jardín del Edén? Se esconde de Dios. La ¿No? Se vergüenza. esconde, ¿no? De inmediato, o sea, reacciona, ¿no? O sea, escondiéndose, huyendo, ¿no? Se avergüenza, tiene miedo, se aleja. Ujú. Es el Oye, hombre hermano, quien siempre se esconde de Dios. Ahora, ¿alguien quería decir algo ahí? quería mencionar que lo mismo que se presenta en el Edén, Isaías lo presenta de la misma manera, ¿no? Así es. La gente se aparta de Dios, pero siguen siendo religiosos, o sea, Ajá, pues que ayunan, oran, van al templo y no se dan cuenta que se apartaron de Dios y por consecuencia, como se apartan de Dios, pecan. Entonces ellos no se miran, pues ellos no miran dónde está nuestro problema, oramos, ayunamos, vamos a la iglesia, cantamos, Damos diezmo. diezmamos, ofrendamos. El problema es que su corazón está apartado de ellos. Es lo mismo que le pasó a Adán y Eva. Y si te fijas, es lo mismo que nos pasa a nosotros. Podemos ser religiosos, pero no necesariamente tener una relación con Dios. así es. Así Y es. ahí es donde nos podemos confundir, no nos vemos nosotros cómo estamos, ¿no? Y no nos damos cuenta que estamos apartados de Dios, pero sí somos religiosos. Así es. Y esto, fíjate, hermano Manuel, ahorita que estás mencionando esto, o sea, esto era algo que justamente quería como preguntarles un poco, ¿no? Respecto a los efectos o consecuencias inmediatas, naturales, ¿no? Que ocasiona el pecado. Y esta es una de las cosas, ¿no? El hecho de que muchas veces, como dices, o sea, mantenemos nuestra religiosidad, ¿no? Pero en realidad estamos alejados de Dios. ¿Sí? El pecado de manera natural te aleja de Dios, ¿no? Y los pensamientos, las palabras, las acciones, muchas veces empiezan a cambiar, ¿no? Y te llevan a que tus preferencias, intenciones, actos, tus conversaciones, incluso amistades cambien y te lleven a seguir manteniendo una vida de pecado, ¿no? Se convierte muchas veces esto en un círculo vicioso y lo que consigue es alejarnos más del camino correcto, ¿no? Ahora, una pregunta, y eso es algo que comentábamos anoche, ¿no? Cuando estábamos reunidos en el grupo que nos juntamos a eso los viernes. ¿Cuál es la esencia del cristianismo? ¿Cómo se manifiesta de manera práctica el cristianismo? ¿Cómo se practica el cristianismo? No todos a la vez, ¿eh? No todos a la vez. Estamos dando oportunidad de que se expresen. A ver, mami. Hermano, en la lección pasada Dios lo dice, ¿no? O Ok. sea, el ayuno que a él le agrada, el cristianismo verdadero es el cristiano que se preocupa por su hermano, ¿no? Así es. Cuando miras necesidad dices, aquí estoy, ¿en qué te puedo ayudar? A veces no es monetariamente, hermano, a veces nomás es escuchar a una persona que tiene problemas, ¿no? Entonces, ese es el cristianismo genuino, ¿no? Que te importas por los demás. Así Y entre eso pues incluye todas las necesidades del ser humano, ¿no? Que es. a veces te duele, que te tienes que despojar de cosas, ¿no? Pero eso es lo que Jesús quiere de ti.
Sobre sí. todo muchas veces tiempo y a veces hasta tu propia privacidad en tu casa, que para nosotros es bien importante, pero muchas veces tienes que perder lo que sea por ayudar al prójimo, que es exactamente lo que Dios quiere. Amén, amén. A ver, mami, creo que estabas ahí con... Sí, A ver, bueno, me gustaría acotar con ahí está, una a ver. anécdota no mía, por Ok, favor. En, ok. bueno, en la biografía de la reina Victoria de Inglaterra hay una anécdota muy bonita. Dice que ella acostumbraba a dar sus vueltas por Londres, por los barrios más humildes. Y en uno de sus acostumbrados salidas, entró a una casita muy, muy humilde y encontró a una ancianita y tomó una taza de té con ella. Entonces, al momento de despedirse, le dice la reina a la ancianita, ¿qué podría, no, tiene algo que pedirme, algo que yo pueda hacer por usted? Y ella le dijo, sí, pero con un rostro feliz, iluminado. Sí, le dijo, estar conmigo en el cielo. Wow. La reina se emocionó y al mismo tiempo, con mucha calma, con mucha dulzura, le responde, claro que sí, señora, allí estaremos, por no méritos nuestros, sino porque Cristo derramó su sangre por usted y por mí, ¿no? Qué importante que un cristiano reconozca que no tenemos méritos para nada y que todo viene del Señor. Amén. Amén. Gracias, gracias, gracias. Realmente esto es vital, ¿no? En el tema de poder reconocer ah, cómo es que realmente se practica el cristianismo, ¿no? Oye, Miqueas, hermano Pedro, Miqueas 6:8 también dice eso, ¿no? Dice, ah, esto es lo que te ha pedido el Señor, ¿no? Hacer justicia, dice, amar misericordia y ser humilde delante del Señor, ¿no? Sí, hermano Manuel. estaba pensando en ti desde la semana pasada. Imagínate que tú que eres jefe de algunas personas, ¿no? Que tienes tu clínica y seas un tirano en el trabajo y los pones a trabajar en sábado, pero les dices que eres adventista del séptimo día. No te la van a creer, este vato no es Claro, cristiano. ¿Qué cristiano? O sea, eso no representa el cristianismo. Una persona que tiene empleados los trata decentemente, ¿no? claro. Pero y si tú les quieres presentar a Jesús y eres un tirano, pues no, no va a funcionar. Ahora, mi patrón, yo sé que no es cristiano y él puede ser grosero conmigo y todo, y pues lo entiendes, ¿no? Porque no conoce el carácter de Jesús. Pero no puedes entender eso en una persona que dice que es cristiano y se comporta de una manera, pues no va de acuerdo, ¿no? Claro. Entonces, Sí, esto es fundamental, ¿no? Es el hecho de poder encontrar este concepto, ¿no? De que el cristianismo realmente es relacional. O sea, la esencia de la manifestación Mm, de la práctica de nuestro cristianismo es relacional. Es el amor a Dios y el amor al prójimo. Nuestra relación con Dios y nuestra relación con el prójimo. Esa es la esencia básicamente del cristianismo. Es lo que en los evangelios encontramos también, ¿no? Cuando, ¿qué cosa es lo que sabes sobre la ley y los profetas? Bueno, amar a Dios, el resumen, ¿no? Amar a Dios y amar al prójimo. Es eso básicamente, ¿no? Ahora, eh, ¿tenía levantada la mano hermano Manuel o ya habló? No, nomás quería clarificar que sí, la situación que está ahí es difícil para una persona que tiene empleados, no necesariamente tú. Estaba hablando nomás porque tú eres parte de ese, ¿ah? sí, claro. Que a veces es más complicado para una persona que tiene empleados porque estás bajo o sea, estás en una vitrina, ¿no? Donde todas esas personas te están Sí, observando. sí, Entonces, ellos miran tu comportamiento y te analizan de todo a todo, ¿no? así es. Aún cuando dice que es cristiano en su trabajo, también te pesan por tu comportamiento, más a una persona que es un patrón, ¿no? De varios empleados. O sea, está uno siempre lo están observando en a todas uno, partes en estamos Claro, así. cómo te miran, ¿no? Cómo te Libros comportas. abiertos. claro. En general yo creo que cualquier cristiano siempre somos parte digamos, de eso, ¿no? De ser observados, de ser vistos por los demás, ¿no?
y a veces juzgados por eso también. O sea, en esencia también eso, ¿no? Aquí Luis López dice, feliz sábado, un placer y bendición poder compartirlo con ustedes. Dice, me muevo al culto divino de mi área. Bendiciones a todos. Sí, ya sabemos, Luis, bueno, ya se despidió aquí. Tenía la actividad también, incluso un invitado que tenían para tener el culto divino en su área, en esa zona. Ellos están levantando una iglesia, un templo, ¿no? En esa área, no hay un templo adventista en la zona donde ellos están allá en Costa Rica, en esa parte donde ellos viven. Así que están trabajando para eso, ¿no? Están esforzándose para eso y que el Señor les bendiga. Y obviamente también yo hago extensivo el pedido de ellos de donaciones para esto, o sea, para este propósito también. Cualquier ayuda siempre es bienvenida. Digamos, va a ayudar mucho a poder lograr esta parte, ¿no? Sé que hay algunos adventistas en esa área, pero no tienen un templo cerca, ¿no? Tienen que manejar una cierta distancia. ¿Cómo debiéramos practicar el cristianismo en nuestras iglesias, en el trabajo, en la casa, en la calle, ¿no? ¿Cómo se debería manifestar nuestro cristianismo en esas áreas, ¿no? En la vida diaria, en la vida práctica, ¿no? O sea, creo que esa es una pregunta, digamos, que cada uno tiene que también pensar y responder, ¿no? De forma constante. Tengo una cuestión, Sí, hermano Jorge, a ver. una experiencia. Yo tengo, no sé. Ese es mi pensamiento. No sé si estoy errado, no sé si me gustaría que usted me comentara. En mi vida no me gusta hacer negocios con dos clases de personas. No sé si estoy mal. Uno, con la familia y otro con los miembros de nuestra iglesia. Porque siempre cuando yo he hecho X cualquier negocio, siempre quedamos mal o quedan mal conmigo. Ya sea de la iglesia o de la familia. No sé si estoy errado. Ya. Es posible, digamos, lo que pasa es de que tanto la familia como las personas de la iglesia son personas que tienen una cierta cercanía con uno, ¿no? Y entonces a veces hay situaciones que, digamos, salen del área, del aspecto de la relación regular que uno tiene con ellos. Y entonces a veces esta relación, este vínculo de cercanía, ¿no? Entre hermanos o familiares se puede ver afectada, ¿no? En el caso de una persona X en un negocio, en un trabajo, bueno, se despide a la persona o sencillamente se acaba el vínculo laboral y pues ya, ¿no? Muchas veces eso, pero con la familia, con el hermano de la iglesia, a veces es diferente, ¿no? Eso Sí, sí, como sucede de que uno presta algún dinero, o sea, es casi normal. Bueno, No, que el hermanito, no, él es anciano en la iglesia, no, que él es diácono en la iglesia, no, él espera, no, yeah. que Dios le pague. Sí, no. Son cosas que Ese es un no le tema va, ya. no va, ¿me entiende? Entiende, uno tiene que demostrar realmente, o sea, que uno es hijo de Dios y uno tiene que demostrar realmente que uno debe ser correcto. Claro. Uno debe ser correcto en esas cosas. En todo aspecto, en realidad, ¿no? En todo aspecto. Es duro, es duro. Es así, sí, definitivamente. Bueno, yo le había pedido a Mónica para que ella comparta también una experiencia esta mañana. Quiero pedirle de una vez a ver si pues, puede compartir este tiempo, Mónica. A ver, vamos. Bueno, buenos días hermanos, tengan un feliz sábado. Sí he estado escuchándoles lo que han estado comentando y pues sí, también tengo mis propios, mis propios conceptos sobre eso. Pero antes de dar el testimonio, creo que también, usted diciéndole al hermano hincapié, creo que sí es bastante difícil a veces cuando tenemos a veces negocios o hacemos trato con familiares o miembros de iglesia, pero creo que tenemos que tener en mente que uno mismo, ¿no? Uno mismo tiene que ser hijo de Dios y pues tiene que saber comportarse ante una determinada situación y evitar en lo posible pues algún enfrentamiento o alguna discusión. O sea, creo que esa parte
Personalmente creo que le estoy trabajando bastante porque pues sí también he tenido algunos malos entendidos, ¿no? Pero bueno, Pedro me pidió que diera un testimonio acerca de cómo Dios se manifiesta o se manifestó en mi vida y pues he estado pensando, he estado analizando y realmente creo que tengo muchas experiencias, cómo he visto Dios que se ha manifestado en mi vida, ¿no? Desde que pues recuerdo que era niña, pues y quería entrar al coro de la Iglesia Católica. Me fui a un casting para poder participar habían varios niños. Recuerdo el colegio, estudié en un colegio católico y entonces me llevaron, o sea, no recuerdo cómo fue, pero la cosa de que yo recuerdo que estaba ahí con el grupo de niños que estaban haciendo la prueba para poder pasar al coro y cuando me tocó a mí, recuerdo que no me salía la voz. Recuerdo que me hicieron cantar varias veces y la voz no me salía, ¿no? Y para mí en ese momento fue bastante frustrante porque yo quería pertenecer al coro de la iglesia, ¿no? Pero no se dio, ¿no? Pero y ahora con el transcurrir del tiempo yo me pongo a pensar qué hubiera pasado si realmente hubiera entrado al coro, ¿no? Quizás no hubiera estado en la iglesia, ¿no? Yo ingresé a la iglesia cuando tenía 13 años, pues de esto ya son casi 37 años que he estado en la iglesia y pues sí, a través del tiempo he visto cómo el Señor me ha estado guiando, ¿no? Pero en una de las oportunidades que realmente podría decir que tuve un encuentro con el Señor fue en el año 2015. Eh, Habíamos salido de paseo con mi familia, nos habíamos ido a, hacia el norte, ¿no? Por todo el Pacífico, por ahí, por esa carretera por ahí, y pues era un lugar muy bonito, se veía la playa y todo. Y días antes habíamos estado en la playa, habíamos ido a Disneylandia, porque los niños estaban de vacaciones, así que habíamos hecho varias actividades de salir. Pero cuando íbamos en el viaje, me sentía media rara, ¿no? O sea, me sentía media fiebrada, estaba media fiebrada, ¿no? Pero bueno, nos fuimos de paseo, tomando el Tylenol para que se me pase la fiebre y todo eso. Entonces nos fuimos de paseo y regresamos. Ya regresamos aquí a la casa y recuerdo que estuvimos aquí el sábado y en la casa estuvimos aquí en sábado y había una actividad en la iglesia, en el Rayson Center. Y fuimos al Rayson Center, estuvimos en la sociedad de jóvenes, todo, pero de todas maneras sí me seguía sintiendo media rara. Entonces, bueno, pasó el sábado, recuerdo que Pedro me llevó a comer aquí al restaurante tailandés a tomar un tecito, y bueno, regresamos y nos fuimos a dormir. Al amanecer del domingo me desperté con un dolor muy fuerte en la espalda cuando respiraba, ¿no? Y pues no me sentía bien, no es que no me sentía bien físicamente, sino que al momento de respirar me dolía la parte de atrás de mi espalda. Y entonces le digo, Pedro, me está doliendo cuando respiro, ¿no? Entonces, bueno, ahí quedamos un rato y ya después de un rato él me dice, ¿sabes qué? Vamos a ir a emergencia, estás con fiebre, ¿no? Entonces, en ese momento creo que iban a ser las cerca 6 de la mañana, creo, todavía no eran las 6. Nos fuimos a emergencias, entonces, ahí me chequearon y me dijeron qué es lo que tenía, y pues les digo, pues tengo fiebre y me duele cuando respiro en la parte de atrás, ¿no? Entonces, ya me hicieron, me metieron, me hicieron los exámenes y entonces estábamos en el cuarto de emergencia, pues y nos mirábamos con Pedro porque pues no sabíamos qué es lo que estaba pasando, ¿no? Se acerca el doctor pues, y nos dice, bueno, vamos a hacer algunos exámenes porque o puede ser un coágulo de sangre que es en el pulmón o puede ser neumonía, ¿no? Entonces nos mirábamos con Pedro y pues yo realmente estaba bastante asustada porque pues que te digan que tengas un coágulo en el pulmón, pues no es una noticia muy alentadora, ¿no? Y pues esperando que me hagan el resultado y recuerdo que me llevaron en camilla a que
a meterme en una máquina, supongo que fue una tomografía que me tomaron, y pues veía las máquinas y me iba pensando, bueno, iba conversando con el Señor y decía, Señor, no sé qué me va a pasar, pero por favor lo que quiero, lo único que quiero ver es tu rostro, ¿no? Y pues me fui. Y ya cuando me regresaron, estuvimos ahí esperando que nos traigan los resultados y pues al final me dijeron que era una neumonía, ¿no? Y pues me pusieron los medicamentos para la neumonía y pues y me dijeron que pues regresara a mi casa, no me internaron, regresé a la casa, pues y ahí me podía tratar y pues estaba con los medicamentos y pues durante toda esa semana continuaba la fiebre. Al día siguiente recuerdo que me sentí un poco mejor y la fiebre había pasado, pero mientras transcurrían los días estaba con el antibiótico y la fiebre no pasaba y recuerdo que eran las tardes que me venía la fiebre y pues tenía yo los niños aquí en la casa, ellos tenían que ir a la escuela y se me hacía bastante complicado y pues recuerdo que la hermana Alma se ofreció en tener a los niños con ella, ¿no? En su casa, así que mis hijos fueron con la familia Hincapié durante toda una semana y pues Pedro iba en las mañanas a trabajar y yo me quedaba todo el día sola en la casa, ¿no? Realmente durante el día era bastante, quizás un poco tranquilo, ¿no? Pero al atardecer empezaban las fiebres y la casa en silencio, Pedro todavía no llegaba y entonces realmente entraba un miedo en mí, creo que yo podría decir que me deprimí, ¿no? Porque estaba totalmente sola, era el silencio, se escuchaba solamente el silencio y estaba con las fiebres y escalofríos y así me pasé toda una semana con fiebres y pues todo el mundo pues iba a los doctores y no sabían exactamente qué es lo que me estaba pasando porque pues ya estaba con antibióticos y supuestamente la neumonía debía ya la fiebre haber disminuido, pero los antibióticos no me estaban haciendo efecto y entonces me pusieron en más estudios, qué es lo que estaba pasando, ¿no? Y recuerdo que estaba bastante asustada. Creo que entré en un cuadro de sentirme tan mal, de tener miedo a morir, de tener miedo a qué va a pasar, de todo eso. Entonces, eh, lo único que me puse a hacer es orar y recordé la historia del ciego Bartimeo, cuando Dios, cuando la historia cuenta que él gritaba, ¿no? Hijo de David, ten piedad de mí, ¿no? Entonces empecé a repasar esa historia y escuchaba la música, ¿no? Y lloré ese día. Creo que ese momento fue que pude orar y le pedí al Señor que me ayude a poder encontrarme con Él y poder sentir esa paz que ofrece, ¿no? Y bueno, hice mi oración y cuando terminé la oración, hermanos, yo sentí una tranquilidad tan grande. Creo que esa vez se me fue el miedo de repente, o sea, podría decir que fue algo así, no instantáneo, pero fue algo que sí lo pude sentir que ocurrió en mi vida, ¿no? Y pues ahora con esa fue una experiencia que yo puedo poder decir a otras personas que cuando se sienten con tanto temor por algo que les pueda pasar, que realmente confíen plenamente en el cuidado del Señor, que Él nos puede ayudar a poder calmar esa inquietud, esa ansiedad, ese miedo que quizás uno pueda sentir, ¿no? Y si realmente uno lo hace de corazón sincero, el Señor escucha y pues, y lo hace, ¿no? Y esa fue una experiencia que yo tuve y yo la quería compartir porque pues ya después creo que también yo lo tomé como una forma como el Señor me quiso enseñar después de que yo necesitaba hacer algunos cambios drásticos en mi vida, ¿no? Cambios de salud, ¿no? Porque el problema que tuve fue
me dijeron que tenía, ¿cómo se llama? Fiebre del Valle, del Valley Fever. Me dijeron que era una enfermedad rara y que pues esa la podían agarrar en el centro de California, y me preguntaban, ¿qué hiciste, no? ¿Dónde has estado? Yo estaba aquí en Loma Linda, solamente me fui a dar paseo por el Pacífico, ¿no? Y entonces creo que el Señor me enseñó para que era necesario hacer cambios drásticos en mi vida, en lo que es cuestión de salud, ¿no? Y sí, hice los cambios, ¿no? Y cada vez que creo que me quiero desviar en querer hacer mi propia voluntad del Señor, de alguna forma me hace recordar que mi salud depende de mi obediencia a Él, ¿no? Porque siempre yo lo puedo ver, ¿no? O sea, cuando ya estoy haciendo algunos cambios demasiado exagerados, el Señor es paciente, pero el Señor es paciente, pero de alguna forma me enseña, ¿no? Y entonces yo lo veo así como una experiencia de que en su infinito amor, el Señor nos muestra que Él nos ama y que nos reprende con amor, y que pues podamos hacer el cambio necesario. En mí particularmente, yo lo veo que cuando tengo que hacer yo soy muy dulcera, muy panera, ¿no? Y a veces cuando ya empiezo a hacer cosas que no debería hacer, de alguna forma en mi salud se manifiesta, ¿no? Ya sea que con dolor de barriga, o ya sea con algunas cosas se manifiesta, ¿no? Y me hace recordar, ¿no? O sea, no tengo que estar haciendo eso, ¿no? Y siempre pido la ayuda al Señor, ¿no? Y pues ese es mi testimonio, y pues tengo otras cosas más para contar, pero creo que el tiempo no permite. Así que... Vamos a armar un día de testimonios nada más, y nos vamos a pasar varias horas. Sí, sí. Porque miren que yo hasta ahora nunca les he contado muchas cosas, así que... Venga, hermano Mucho Pedro, no, venga. es parte. Creo que nuestras vidas realmente, cuando nos ponemos a observar el camino que hemos seguido y lo visualizamos, lo reconocemos como experiencias que el Señor nos ha permitido tener, y reconocer sobre todo que Dios siempre estuvo allí en esas experiencias, creo que eso es lo más edificante, lo más gratificante, ¿no? Y también que nos ayuda a poder seguir creciendo. Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24, dice esto: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia somos justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos explicar de manera sencilla el concepto de la justificación? ¿Sí? Esto es sencillo, ¿no? Es sencillo, pero también al mismo tiempo es un poco complicado, ¿no? Pero ¿cómo podríamos explicar de manera lo más sencilla posible, ¿no?, el concepto de la justificación? Que somos justificados por gracia, ¿no? ¿Cómo podríamos explicar eso? Sería creer sin ver. Así nomás. ¿Sí? Sí, exactamente. O sea, somos justificados por gracia, gratuitamente, por la obra de Jesús y por la fe en esas obras, ¿no? Solo por creer que esas obras son mías, son imputadas a mí, depositadas en mi cuenta bancaria espiritual, pero con la condición de que yo crea en mi Redentor. Debo creer en Él para recibir su justicia inmerecida, ¿no? Ahora, en un contexto espiritual, ¿no?, ¿será la justicia sinónimo de salvación? ¿Qué piensan? ¿Será la justicia sinónimo de salvación? No todos a la vez, ¿eh? Dice mi esposa que no. No, yo pienso que no, porque la justicia es algo que Dios nos da a todos, pero no todos estamos obligados a aceptarlo. Okay. La justicia sí. O sea, la salvación ahí está, pero no estamos obligados a agarrarla. Es que la justicia viene siendo igual a la justicia de Dios, al juicio de Dios. No todos nos vamos a salvar en el juicio de Dios. O sea que es la pregunta, ¿no, hermano? Sí, sí.
Miren, Isaías capítulo 59, versículo 11, la segunda parte dice esto, ¿no? Esperábamos la justicia y no llegó. La liberación sigue lejos de nosotros. ¿Se dan cuenta de esta conjugación en el término, en el verso? O sea, la justicia y la liberación, ¿sí? Ellos dicen, esperábamos la justicia y no llegó. La liberación sigue lejos de nosotros. En buena cuenta, aquellos que seguimos a Jesús, para aquellos que seguimos y confiamos en Él, la justicia sí es sinónimo de liberación, para los que confiamos en el Señor. Ahora, ¿cuál debería ser o cuál es nuestra actitud frente a nuestro hermano de iglesia que se equivoca, o peor aún, que comete un pecado, ¿no? ¿Qué piensan? O sea, vamos a ubicarlo en un contexto, pues, regular, ¿no? Dentro de la iglesia, o sea, ¿cuál es o cuál debería ser nuestra actitud frente a nuestro hermano de iglesia, ¿no? Que comete un error, que comete un pecado? ¿Qué tipo de pecado? Pues, hablemos de pecado, o sea, pecado, digamos, público, como el que le llamamos en la iglesia, ¿no? O veámoslo de esta manera, ¿crees tal vez que nuestras formas de disciplina eclesiástica en la iglesia son las más adecuadas o son las más correctas? Pienso de que quizás lo que estás preguntando podría contestarse con la parábola que Jesús habló acerca del rey que perdonó al, al- al siervo y que después había también otra persona Otro, que le debía le debía mucho, otro debía poco. mucho y no lo quiso perdonar. Entonces nosotros tendríamos que ver de la misma manera como Dios nos perdona a nosotros, nosotros también deberíamos perdonar a los demás. Y como lo que les estaba diciendo, o sea, el Señor nos reprende cuando nosotros estamos haciendo algo equivocado, pero la reprensión que Él nos muestra no es una reprensión quizás en la que uno se siente que es lo peor o que está siendo juzgado o que te tratan mal, ¿no? Sino es una reprensión de misericordia, ¿no? Y creo que de esa misma manera, cuando nosotros vamos a poner en disciplina a alguien, deberíamos tener muy en cuenta ese principio, ¿no? El principio de amor, de poder enseñar y no de criticar, ni de juzgar, ni de censurarlo, ni de calificarlo de alguna forma, porque todos somos pecadores y pues todos pecamos, ¿no? Sino que hay ciertos quizás pecados que pues la iglesia los toma como que pues son catalogados, mejor dicho, de que tienen que tener un cierto castigo público, ¿no? Por decirlo así, ¿no? O una reprensión pública, y o son censurados o son retirados de la iglesia, ¿no? Pero siempre tiene que haber ese principio de misericordia, ¿no? Hacia las personas, ¿no? Definitivamente, ¿no? Definitivamente. Creo que tal vez a veces también no entendemos bien el principio de lo que significa la disciplina eclesiástica, ¿no? Y la verdad no estoy en contra de ella, o sea, al contrario, pienso que son formas en que nuestra iglesia también, nuestra organización, digamos, eh, trata de protegerse frente a las situaciones que a veces algunos de sus miembros ocasionan, ¿no? Eh, Recuerdo, por ejemplo, de alguien por ahí que lideraba un movimiento, no sé, de esos extremistas religiosos y eso, y que en algún momento fue parte de la iglesia adventista, ¿no? Entonces, pues obviamente la iglesia adventista salió a decir, no, bueno, ese señor ya no es miembro de nuestra iglesia, ¿no? También como una forma de decir, pues él, cuando estuvo dentro de nuestra organización, no ocurrió esto, sino, bueno, fue en otro momento. O situaciones más complicadas, ¿no? Alguien que comete algún delito, no sé, que la justicia lo tiene que sancionar y eso, la justicia civil. Este, y obviamente la iglesia también pone una condición, ¿no? O sea, pues si cometiste este delito, pues no eres miembro de la iglesia, en fin, algunas cosas de esas, ¿no? ¿Ok? Pero nuestro papel es el de poder también, digamos, aceptar a la persona, visitarla, animarla, porque si una persona llegó, digamos, a desviarse en algún momento y cometer una falta, es por una consecuencia, o sea, es el resultado de haberse alejado de Dios también, ¿no?
Entonces, necesariamente esa persona también necesita que uno pueda acercarse, a alcanzarlo, animarlo, fortalecerlo, ¿no? Ayudarlo, ¿no? Creo que, no sé si ustedes están familiarizados por ahí con algunas otras denominaciones. En la universidad tenía una compañera que es testigo de Jehová. Entonces ellos decían, por ejemplo, ellos dicen, ¿no? No, si comete un pecado, tienes que tratarlo como gentil, ¿no? O sea, no le hablas, ¿no? Y eso, ¿no? Creo que no es el propósito, o sea, de la disciplina eclesiástica, ¿no? La disciplina del Señor. Quizá uno de los ejemplos también, digamos, en la vida de Jesús, en cuanto al tema del perdón, está expresado en la experiencia de María Magdalena, ¿no? Y el hecho de que ella fue perdonada, incluso sin pedir perdón, ¿no? O sea, hoy escuchaba un comentario de la lección también respecto a eso, ¿no? O sea, en ningún momento María Magdalena dijo, Señor, perdóname, ¿no? O sea, pero el Señor la perdonó, estando allí, y sus acusadores al costado, ¿no? O sea, tratando de aplicar la sanción que venían arrastrando de una tradición emitida por Moisés. En realidad, dentro del ámbito de nuestra iglesia es muy importante poder entregar el factor de la firmeza, pero sobre todo expresar el amor de Dios siempre, ¿no? ¿Ok? No sé si alguien más quiere comentar algo respecto a esto. Isaías capítulo 61, versículos 1 y 2, dice esto: El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Fíjese, esto es interesante porque en Lucas capítulo 4, versículos del 16 al 21, se narra justamente la experiencia de Jesús cuando fue a la sinagoga, abrió el rollo de Isaías y leyó justamente este pasaje, esta profecía, ¿no? Pero es interesante que cuando Jesús lee este pasaje, él menciona todo este aspecto, ¿no? Dice, y está en el libro de Lucas, en el capítulo 4, los versículos 18 y 19. Y vuelve a leer, él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas de los pobres, etcétera, etcétera. Dice, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Y ahí se queda. Y no dice la parte donde menciona, y el día de la venganza del Dios nuestro, ¿no? No menciona eso. ¿Ok? Jesús no lee esa parte, o sea, Jesús no lee la parte que tiene escrita ahí el libro de Isaías, que dice el día de la venganza del Dios nuestro. ¿Por qué crees tú que Jesús no leyó o dejó de mencionar la frase esa? A ver, pensemos un poco. ¿Por qué habrá sido de que Jesús no mencionó eso? O sea, leyó el pasaje de Isaías, pero no leyó esa parte. ¿Por qué? A lo que él venía. Sí, Sí, hermano. Adelante, hermana, adelante. o yo. No, estaba diciendo que quizás por la época en la que estaba viviendo Jesús, donde pues era tan pesado el servir a Dios, que se estaba volviendo, ¿no? De que era un Dios que si tú pues caminabas una cantidad de pasos y te pasabas, pues Dios se molestaba, o que si hacías esto, Dios se molestaba. Entonces Jesús quiso enseñar, pues quiso dar otra imagen de Dios, ¿no? De que no es un Dios de que viene y castiga, sino que es un Dios de misericordia. Sí. Lo que acabas de leer, mi hermano, en Isaías 61, que dice, me ha consagrado, me ha enviado a dar buenas noticias a los pobres, a aliviar a los afligidos y anunciar libertad a los presos, libertad a los que están en la cárcel. Ese no era el tiempo de la venganza de Papá Dios, no era ese el momento. Él venía a dar eso, a dar esperanza, a sanar, a ayudar, a beneficiar, a perdonar. No es el momento para él de tomar juicio todavía. Pero sí tenían esa idea.
en ese tiempo. Así es. Así es, yo sé. No. Y ese es un elemento fundamental, ¿no? Eso es algo que el jueves, mientras teníamos el Consejo de Maestros, preguntaba a los pastores, o sea, esa expresión un tanto opuesta, ¿no? Que manifiestan los mismos profetas, o sea, en el Antiguo Testamento, de presentar a un Dios dual, ¿no? Un Dios que salva, que protege, pero que también castiga, o sea, y que es fuerte, ¿no? Digamos, castigador, severo, ¿no? Y en buena cuenta he escuchado también, y me gustaría tal vez ahondar más en esa parte, ¿no? De que realmente el verdadero carácter de Dios no fue entendido plenamente por los profetas, no fue cabalmente comprendido por ellos y de la misma manera no ha sido completamente o de manera perfecta expresada también en las palabras que nosotros recibimos a través de los escritos. Pero cuando viene Jesús, él sí conoce verdaderamente el carácter de Dios y él sí lo expresa verdaderamente como es Dios. ¿Ok? Estas expresiones al parecer antagónicas, opuestas entre amor, compasión, versus castigo, sanción, ajusticiamiento, eh, aparentemente son incompatibles, pero no lo son así, ¿no? Fíjense, al final de todo, ¿no? Al final del tiempo, la venganza de Dios se manifiesta en la eliminación completa del pecado. ¿Sí? La venganza es la manifestación del amor de Dios. Él viene a rescatar a los que esperan por Él. Y también, de la misma manera, a eliminar completamente el pecado. Esa es la venganza del Señor. ¿Ok? Ahora, en nuestras iglesias, ¿no? Como adventistas del séptimo día, ¿nos parecemos más a los fariseos, discípulos de Moisés, o a los discípulos de Jesús? ¿Qué creen? ¿Ah? Yo pienso que como la iglesia, hermano, en la iglesia habemos personas que apenas hemos entrado a conocer el Evangelio y estamos en el proceso de conocer el carácter de Dios. Entonces, cuando recién entramos, muchos de nosotros tendemos a irnos al fariseísmo, ¿no? Luego que ya vas conociendo el carácter de Jesús y que vas viendo a Jesús cómo es, entonces te vas convirtiendo en un discípulo de Jesús. Pero es una cuestión de aprendizaje, ¿no? De ir aprendiendo y conociéndolo. Por eso Jesús te sugiere, escudriña, ¿verdad? Para que nadie te engañe, para que mires el carácter de Dios. Y yo no quisiera ir en contra de lo que mencionaste, pero yo miro el carácter de Dios en el Viejo Testamento, lo mismo que miro en Jesús. Es un Dios de misericordia. Hay pasajes en el Viejo Testamento donde Dios dice, Israel, 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 ¿cuántas veces te quise juntar como la gallina quiere juntar a sus polluelos y no quisiste? Hay muchos pasajes donde Dios se manifiesta, que yo cuando lo leí en una ocasión pensé, Dios se muestra muy femenino en su forma de expresarse, pero es que nos ama tanto, ¿no? Y Él siempre ha querido salvarte. El que no se quiere salvar somos nosotros. Así, ¿y sabes qué, hermano? O sea, el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Jesús. La roca de la que salía el agua era Jesús, ¿sí? El ángel que anunciaba, o sea, muchas veces era el mismo Jesús. Sí. El que estaba delante del pueblo guiándolo en la columna de fuego, en la nube, era el mismo Jesús. O sea, siempre Él estaba allí también. Y esto es el elemental, es fundamental para que nosotros podamos tener el ánimo, ¿no? Y saber de que Dios siempre busca la restauración, la salvación de todos. E hizo todo lo necesario también para que podamos nosotros ser garantizados en ello, ¿no? Bueno, y llegamos al final del estudio de la semana 12 de esta lección y espero que hayamos podido entender que en el camino espiritual, en el camino a Cristo, la entrega del yo, la sumisión del yo, de mis maneras, de mis formas, subordinadas voluntariamente a los caminos y a las formas y a aceptar las promesas de Dios, es un elemento fundamental para poder experimentar aquello que conocemos como fe y lo que significa vivir por fe. También espero que tengas presente que desde que el pecado entró en este planeta, es Dios quien siempre busca al hombre, llama al hombre, extiende su brazo para alcanzar al hombre, pero es el hombre quien siempre huye de Dios, quien se esconde de Dios, o quien al final con sus acciones le pide a Dios
que se aleje de él. Debemos recordar también que las promesas de Dios no solo incluyen un futuro glorioso al lado de él, esas promesas también incluyen su luz y su gloria en el presente, no solo como un privilegio personal o corporativo, sino sobre todo como una gran responsabilidad de servir de bendición para aquellos quienes se encuentran aún en las tinieblas del pecado. No olvidemos que en la misión del ungido de Jehová para predicar esperanza, liberar a los cautivos del pecado, dar alivio a los dolientes y ayuda al necesitado y anunciar la pronta y segura venida del Señor, cada uno de nosotros es un instrumento que unido a nuestro Dios alcanza a mostrar al deseado de todas las gentes. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Quisiera hacerte recordar que en este tiempo de la lección es una oportunidad para aprender a conocer más a Jesucristo y a su Padre, quien lo envió a este mundo. También para aquellos que nos ven a través de esta transmisión, si aún no estás participando de alguna clase de escuela sabática, no dudes en poder enviarnos un mensaje, contactarnos para pedir información y gustosamente te vamos a dirigir para que seas parte de una de nuestras clases. Podemos invitar a nuestros amigos y familiares a participar de este estudio y sintámonos libres de poder compartir durante los minutos que tenemos nuestras opiniones, experiencias y preguntas que deseemos. También quiero hacerles recordar que luego les voy a enviar a los miembros de esta clase el link para que puedan ver este repaso de hoy en mi canal de YouTube. Y no olviden suscribirse y hacerle like y compartirlo con sus amigos y familiares. Y nos vemos la próxima semana. Vamos a hacer el adiós. ¿Ok? Vamos a hacer el adiós. Que tengan una